eso. Alele, bienvenido a NPI. El día de hoy es ni paleolibertaria idea. No sé si tiene relación en realidad con tu ideología, pero la libertaria, ¿no? La segunda parte podemos decir. Hoy vamos a hablar un poquito de liberalismo, pero me decías que también eres psicólogo y me dijiste 3 cosas, que sabes de economía, o del libertarismo, de psicología y... De filosofía. De filosofía, perdón, ¿cómo se me puede olvidar la filosofía? ¿Cómo estás? Bien, me gusta mucho que ya se empezó con la parte del paleolibertarismo. Últimamente creo que estoy virando un poco más hacia la parte conservadora, entonces... ¿Es paleolibertaria la parte conservadora? Sí, o sea, el paleo... A ver, no me gusta mucho extenderme en la parte de las ramas. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque siento que hay temas más importantes, tipo temas más relevantes. Uh-huh. Porque muchas veces cuando uno empieza a hablar de libertarianismo o de liberalismo, empieza a bifurcarse mucho en las áreas o en las ramas que hay, cuando creo que hay temas más importantes para conocer. Es decir, Agustín, más básicos, más importantes en la cuestión libertaria, digamos. Sí, por ejemplo, Agustín Laje, por ejemplo, en su libro La batalla cultural, lo que dice es importante dividir a las personas entre derecha e izquierda, porque no todos van a tener la posibilidad de expandirse en cuanto a la filosofía o a las diferentes ramas, no solamente del libertarianismo. Por ejemplo, tienes diferentes ramas en el socialismo, en el comunismo tienes muchas otras ramas. Yo creo en el anarquismo, en todo, ¿no? Es una locura. O sea, tienes ecoliberalismo, tienes ecocomunismo, etcétera, etcétera. Entonces, siento que abarcar tantas cosas al mismo tiempo para personas que ni siquiera les interesa la política, o sea, son gente que el único momento en el que creen que ejercen la política es yendo a votar. Claro. Entonces... claro, para la gente, vamos a ver si nos censura YouTube, pero que no tiene ni puta idea, es como que decirles, no, es que yo soy paleolibertario, yo soy libertario liberal, yo soy liberal clásico, ortodoxo, no sé, es como que... Ok, pero ¿cuál es la idea de fondo que ustedes defienden en todo caso? Porque ahorita, quiero hacerte esa pregunta, ¿cuál es la idea de fondo? Porque siento que ahora, con lo que veo en TikTok, digamos, es como que hay diferentes ramas y hay como que una cierta rivalidad entre ustedes, ¿no? Sé que ahorita lo que se me ocurre, sé que hay un grupo que creo que es el Búnker, que no a todos les cae bien, que de repente les cae bien, de repente hay videos que ven en TikTok de liberales respondiendo a liberales porque tú no eres tan liberal como yo, entonces es como que para la gente, digamos, como yo, promedio, si quieres ponerlo así, es como que solo lo confunde más. Si te sirve de algo, mira, primicia. O sea, esto es algo que está muy dentro de las cavernas liberales en Bolivia. Últimamente han empezado a haber demasiadas peleas entre liberales, lo que es irracional. Yeah. Y de alguna manera, creo que en las últimas semanas, estas peleas han empezado a sanar. Y muchos liberales que habíamos empezado a distanciarnos con los años, hemos empezado a retomar espacios. Lo que es muy bueno, en realidad, porque es obvio, la pelea, para nosotros, la pelea no es contra otros liberales, o no debería serlo. La pelea es contra otros socialistas, en todo caso. No, ni siquiera la izquierda. Contra otros colectivistas, también contra la izquierda, pero principalmente contra colectivistas. Es decir, personas que priman el colectivo por encima del individuo. Ahora, en el caso del Búnker, por ejemplo, tú nombraste al Búnker. Personalmente yo me llevo muy mal con algunas personas del Búnker. Evelio es uno de ellos. El Ale Gutiérrez ni tanto, pero hay personas con las que me llevo mal. Pero justamente como liberal no puedo categorizarlos como un colectivo. O sea, no es el colectivo del Búnker. Agustín Zambrana me cae súper bien. El gato, que básicamente me ha insultado en varios de sus programas, me parece un excelente periodista. Todos ellos son parte del Búnker. Exactamente. Pero hay personas dentro del Búnker que son socialistas. Y es algo que yo he criticado desde el principio. Sí, por ejemplo... ¿Pero el Búnker es como un conjunto, es un grupo de liberales, libertarios? No. ¿O no? ¿Es solo un conjunto de gente? ¿Qué es el Búnker? Te lo voy a decir desde mi entendimiento, obviamente con la posibilidad de equivocarme, ¿no? Porque, de nuevo, yo no soy del Búnker. Pero el Búnker se está perfilando de alguna forma para ser un partido político el 2025, o al menos eso es lo que entiendo. Y sí está ganando muchísima gente. Y me parece bien, porque muchas de sus ideas en cuanto a lo económico tiran hacia lo liberal. Pero lo que me molesta personalmente es que, por ejemplo, Chunca Gutiérrez es una persona que está dentro del Búnker. No solamente es socialista, es súper socialista. Ha sido parte del PC1. Y recordemos que Luis Arce Catacora también ha sido parte del PC1. Entonces, no me van a decir que el Búnker es, no sé, liberal o de derecha. Una cuna de libertarios. Oposición siquiera, cuando una de las personas que lo integra es socialista. Pero socialista tradicional. El PC1 era el Partido Socialista 1, Exacto. Era un partido. Justamente eso, Partido Socialista 1. Ya está bien.
Bueno, ya, pero ¿no crees que eso siempre pasa en los partidos políticos? O sea, es como que debemos tener, por decir algo, ¿no? Gente del MAS que se ha metido a Comunidad Ciudadana, gente que era del MNR que de repente se cambió a Comunidad Ciudadana, y uno a veces tiende a como a decir, no, pues que tú si eras del MNR o eras del MAS siempre vas a tener esa ideología, cuando... O sea, esto es peor, yo creo, porque si uno se cambia en realidad es como que es más, no sé si está bien dicho, como... Sí, políticamente más pragmático, ¿no? Es como que, ustedes están ganando, me voy a subir con ustedes, voy a subirme a su proyecto. Pero eso yo creo que es algo natural que pasa en la política. ¿Sí? No solo de nuestro país, sino del mundo entero, ¿no? Más o menos. A ver, por ejemplo, tomando el ejemplo de Argentina, no sé cuántos argentinos vayan a ver. A mí de verdad me ven muchísimos argentinos. Yeah. Carolina Píparo, es para darte un breve pantallazo de cómo funciona la política en Argentina. Uh-huh. Carolina Píparo era una diputada que siempre ha estado con los liberales y tal, y ha entrado por Milei. El problema es que ya estando con Milei no ha votado las políticas de Milei. Y eso honestamente me molesta a mí y creo obviamente les debe molestar a los argentinos. Claro. Ahora, en cuanto a los bolivianos, ¿qué riesgo corremos postulando una falsa oposición? Que es como básicamente todos los partidos que tenemos ahorita. El problema de tener una falsa oposición es que nunca vas a tener cambios realistas en el país. Actualmente no tenemos derecha, nada. Yeah. O sea... Tienes a Pablo Arízaga, por ejemplo, dentro de Comunidad Ciudadana, que es de derecha. Tienes a Miguel Roca, que es medio de derecha igual. Pero creo que ahí acaba la lista de las personas de derecha. Entonces, ¿cuál es el problema de tener esta división política? Terminas no teniendo una oposición real. O sea, todos votan lo mismo y todos tienen la misma idea. Solamente que en vez de pedir rojo, lo piden en negro, pero piden exactamente lo mismo. Entonces, el problema de... O sea, yo no me hago ningún problema con que Chunca Gutiérrez sea parte del búnker, digamos. El problema es que ellos se están postulando, que me parece muy bien, como una idea diferente. Y al ser una idea diferente, tienen que tener propuestas diferentes. Y Chunca nunca va a querer una propuesta diferente porque él es parte del status quo. Y lo que ahorita se quiere es quebrar el status quo. Entonces, sí, está bien tener políticos de izquierda y lo que quieran. Ya, digamos. Pluralidad política, digamos. Pero necesitamos a alguien que sea de derecha. Y si el búnker va a tirar a ser de izquierda de nuevo, va a ser igual que todos. Tú dices que el status quo, digamos, por lo menos en política en Bolivia, es izquierda. Sí, estoy seguro. Y no ahora. O sea... Históricamente ha sido de izquierda. Lo máximo que hemos llegado a tener de derecha ha sido el Partido Liberal en los años 30, digamos. Pero luego de eso, Banzer ha sido de izquierda. O sea, sus políticas... Bueno, ¿qué considero yo de izquierda? Yo tomo la referencia de izquierda de Ayn Rand. Ayn Rand, ¿qué es lo que dice acerca de la izquierda? Ayn Rand se refiere a la izquierda como misticistas, colectivistas y altruistas. ¿Ok? ¿Por qué misticistas? Porque los socialistas, bueno, en general la izquierda creen cosas que no son reales. O sea, por ejemplo, creen que el hombre tiene que ser bueno porque alguien se lo dicte. Eso es místico, no tiene una base pragmática, no tiene hechos, no hay ciencia detrás de eso. Es como una metáfora, dioses y ese tipo de cosas. O lo mismo pasa con el feminismo. En el caso del feminismo es... históricamente ha pasado esto, entonces, y ese tipo de cosas son misticistas, se basan en la mística de una ideología o de un pensamiento político. O pseudociencia, algo así, no están basadas en hechos. Las interpretaciones que ellos tienen de la realidad no están basadas en hechos. ¿Algo así es lo que me estás diciendo? Sí, date cuenta de que las personas que normalmente tiran a la izquierda también son las mismas personas que no creen en la ciencia, que no creen ¿En serio? Que creen en el horóscopo, que creen en la tierra plana. O sea, normalmente son las personas de izquierda, no son las personas de derecha. Las personas de derecha tienden normalmente a creer en la ciencia, a creer en hechos y no en sentimientos, etcétera, etcétera. Y por eso te digo, Banzer, por ejemplo, ha sido colectivista, ha sido ultra colectivista, porque era nacionalista. Y el nacionalismo es necesariamente de izquierda. El nacionalismo no es de derecha. ¿En serio? Sí, claro que sí. O sea, el fascismo es de izquierdas también. A ver, ¿por qué el nacionalismo es de izquierda? A ver, espera, es que siento opiniones contrarias ahorita en mi cerebro. Porque mira, para comenzar, te doy este dato curioso. Tuvimos a una historiadora, creo que en la segunda temporada, que ella más bien dijo al contrario. Nunca ha habido una izquierda verdadera aquí en Bolivia. Dice, ha habido como que intentos de izquierda, pero no. Incluso le pregunté, le dije, ¿el MNR no ha sido izquierda? Me dije, no, la verdad es que no lo consideraría. 1. 2, tuvimos a otra persona que quiero decir es un conspiranoico, vamos a ponerlo así, que él me dijo, no, el nacionalismo no es ni izquierda ni derecha, es como es una tercera alternativa.
¿Qué les dirías a estas personas? A ver, en el caso de la historiadora, te puedo apostar que ni siquiera puede definir qué es izquierda y qué es derecha. Porque para ellos, izquierda es los que hacen el bien. Güey, eso no es una definición. O sea, denme una definición de verdad. Yo les estoy dando aquí una definición de verdad. En cuanto a la derecha, yo creo que tiraría a ser las personas que creen en un bien individual. Y además de eso, o sea, que optan siempre por el individualismo, por encima del colectivismo. Ya. Y además de eso, que creen en una economía de libre mercado. Eso para mí sería derecha. Ya. Ahora, el nacionalismo encaja en esa posición. Primero, no son individualistas, son súper colectivistas. O sea, claro, prima el bien la de la nación nación. por encima del individuo. El bien del pueblo. Luego Ya. de eso, prima o sea, por un lado eso, pero por otro lado prima también es que no sé cómo decirlo, pero sí, prima el colectivo, siempre va a primar el colectivo por encima del individuo. Ajá. Pero además de eso, no creen en una política de libre mercado. Puede ser que sean comunistas o puede ser que incluso sean capitalistas de izquierda, Ujú. que es el caso del señor del bigote, por ejemplo. Ay. Ok, O sí. que sí tenía capitalismo, pero de Estado. Ujú. Que es lo mismo que tiene China hoy en día. China tiene capitalismo, pero es capitalismo de Estado. Y Ya. obviamente China no me van a decir que es de derecha por ser capitalista, ¿no? Ujú. Es un raciocinio. Y así podemos ir analizando. Yo he analizado todos los partidos políticos históricamente Ya. y Wow. siempre tienden a tener políticas más relacionadas con el comunismo o el socialismo o el nacionalismo. Son Ya. las tres primicias en Bolivia. Bueno, supongo que en el mundo también, pero en Bolivia son esas tres. No hay un partido que haya... Bueno, a excepción Ujú. del periodo del 21060, Ya. que no ha sido todo el 21060, solamente ha sido un periodo del 21060 que sí podemos decir que ha sido más o menos liberal. El Ya. problema es que... Ahora, a ver, si vamos a entrar dentro del 21060, Ujú. ¿estaba bien el 21060? Sí. Ya. Pero necesitaba ser complementado con otras cosas que no... El no ha sido 21060, hazme recuerdo que es una serie de políticas. Sí, a ver, el ¿de qué iba? 21060 son políticas puestas en el gobierno de Víctor Paz, Ujú. en el último gobierno de Víctor Paz, cuando ya estaba viejito, cuando Ujú. Bolivia se nos muere. Ajá. Em, Sí, fue la época de la hiperinflación, ¿no ve? ¿O estoy mal? sí, a ver, Pero, o el sea, 21060 es lo único es lo que me detiene acuerdo. a la hiperinflación. Ya. Es Ujú. hiperinflación, luego de eso entre el 21060 y el boliviano, porque todo, además es buenísimo, porque Ya. todos los masistas dicen, oh no, lo que pasa es que estamos en la mejor época de la moneda, antes teníamos hiperinflación. Claro. Mentira. Ajá. Cuando estábamos en el periodo del 21060, el dólar estaba a 2 bolivianos, y eso es un dato. Verga. Do- Wow, o y sea, no antes estoy- de la hiperinflación, No, o sea, posterior a la hiperinflación. él estaba a 2 bolivianos. Sí, o sea, entra Víctor Paz con el 21060 para terminar con la hiperinflación y el boliviano termina estando a 2 bolivianos, o sea, era 2 bolivianos, $1. Y además es curiosísimo porque es algo que se Wow. puede evaluar a día de hoy. Ajá. Porque date cuenta, ¿cuál es el billete más grande del dólar actualmente? Son $100. $100, sí. El billete más grande del boliviano son 200 bolivianos. Son 200. Porque era equivalente. Era 200 bolivianos, $100. $50, 100 bolivianos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ok. Todas las políticas que pone Víctor Paz en la 21060, o la mayoría, eran correctas. O sea, Ya. privatización, reducción de impuestos, reducción de aranceles, liberalización del mercado, Ya. reducción de la deuda, etcétera, etcétera. Ujú. El problema es que el tipo no ha acompañado eso con cambios culturales, que es lo que sí está haciendo Milei, por ejemplo, en Argentina. Ya. Tiene cosas pequeñas, pero pequeñas, que parecen tontas. Ajá. Por ejemplo, Milei está prohibiendo la palabra gratis en Argentina, ¿La palabra gratis? desde el Estado. Ya. Es decir, como parte del Estado ya no van a poder decir esta es educación gratis, van a tener que decir esta educación estatal o es educación pública, pero no pueden decir que es gratis, porque no hay nada gratis en la vida. Ya. Y esos pequeños cambios culturales que parecen macanas son lo que no ha tenido Víctor Paz, Ujú. que han impulsado, o que van a impulsar en Argentina una mayor estabilidad de los decretos. Ya te entendí. O sea, a ver, la cuestión de hacer un cambio de políticas o de estructura en la política también tiene que venir acompañado de como un cambio de paradigma también en la Sí. sociedad, para que no sea como que estamos peor que antes, sino es como que también tenemos que cambiar la visualización de lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, bueno, o tal vez la manera en la que veíamos las cosas antes no era correcta. Sí, también. El problema es que la política siempre te va a convencer de una mentira, creo yo. Ya, a ver, ¿cómo está eso? Es que es imposible ganar nada en la política si no lo haces a través de una mentira, ¿ok? Ya, sí, ok, sí te entiendo.
Pero ¿a qué me refiero con una mentira? Una No, promesa también puede decirse. exactamente. Ya. Es decir, promesas, es decir, esperanzas, todas esas no son cosas que son factibles, es decir, o sea, lo siento, no factibles, no son hechos. Claro. Es decir, yo no puedo medir la cantidad de esperanza de la gente Claro. a nivel objetivo, digámoslo así, es bastante subjetivo. Ujú. Entonces, a nivel político es necesario hacer ciertos cambios de esperanza o de amor y cosas que son subjetivas para poder convencer a la población. Prometer cosas. Sí, digamos, o sea, o que la gente, en todo caso, que la gente vea ese cambio en sus vidas. Por ejemplo, aquí en Bolivia hemos tenido un periodo de prosperidad muy grande, Ya. pero es un periodo de prosperidad muy grande que no ha sido evaluado por la gente, o que no ha sido apreciado, si queremos decirlo así. Ya. Todo lo que se ha hecho desde el 21060 hasta cachito antes de la caída de Goni, hasta el primer gobierno de Goni, Ya. ha sido muy positivo para la población. Ahora, Goni ha sido un estúpido, eso podemos discutirlo, pero Ya. hasta el primer gobierno de Goni se vivía bastante bien, porque había un montón de cosas que eran muy positivas para el país. O sea, había trabajo, había estabilidad política, económica, etcétera, Ya. etcétera. Había democracia, que son Ujú. cosas que no hay hoy en día. ¿No crees que hay una democracia hoy en día? O sea, No. después de lo de Goni, ¿por qué? Incluso te decía que no sé si ha habido históricamente alguna democracia. De verdad te digo. Ya. Pero... A ver, si quieres acabamos esa idea y ahorita nos metemos a la cuestión de la democracia. Pero sí, o sea, mi punto es ese. Mi punto es que... Se vivía una buena vida antes de el segundo gobierno de Goni, me decías, ¿no? Había un No, crecimiento hasta económico. el primer gobierno de Goni siento Ah, que ha habido cambios políticos necesarios que han mejorado bastante la vida. O sea, en comparación a la hiperinflación, ¿no? Ya. O todo el periodo de dictadura, tras gobiernos socialistas, Ujú. tras gobiernos antidemocráticos. Que por cierto, quienes sacan a Bolivia de la democracia son los mismos liberales. Ya. Que eso es algo que no se dice desde el liberalismo, pero bueno. ¿Cómo? A ver, ¿cómo Eh, estuvo eso? Es buenísimo el dato histórico. A ver, yo he evaluado varios escritos históricos y sobre todo periódicos, porque son el único documento histórico en Bolivia que no ha sido destruido por las diferentes dictaduras. Ya. En los años 30 gana las elecciones Franz Tamayo, Ya. ¿ya? Ujú. Y el Partido Liberal postula a alguien que Ujú. no me acuerdo cómo se llama, pero era músico. El tipo no quería ser presidente, pero Ya. de verdad que no quería ser presidente. ¿Y por Pero- qué? Ok, era el lo más obliga. preparado. Ya. No, sino que era el que le tocaba del Partido Liberal. O sea, el Partido Liberal había ganado muchos años seguidos y ahora Ujú. le tocaba a él, básicamente. Ya. No estoy seguro si ha sido Montes que lo obliga y él de empute se va a vivir a Chile. Ya. La- O sea, no acepta. no, dice, o sea, ya. no, gana las elecciones y dice, ya, voy a ser presidente, pero ni siquiera voy a vivir en Bolivia, me vale madres. Entonces el Partido Republicano, se dan elecciones en ese tiempo. La cosa es que ahí gana Franz Tamayo. Y el que era, no estoy seguro si era parte del Partido Republicano o neorrepublicano, una cosa así era. Ujú. La cosa es que, no sé si es Montes el que se enoja y dice, no vamos a aceptar esto. ¿Por qué? Porque, no sé si es porque Franz Tamayo no estaba dentro del electorado o porque no tenía postulaciones anteriores, pero no vamos a aceptar esto. Ya. Y la gente dice, no puedes no aceptar un resultado democrático, porque Ujú. antes quienes elegían, o sea, no era como ahora que todos votaban, sino Voto que- universal, ¿no? No, más allá de eso, o sea, Claro, no ni siquiera había votaba eso. la gente, Ujú. votaban solamente los de la Cámara. Claro. Eh, Wow. Sí, por eso, o sea, no es que... No es Ni que siquiera los aristócratas Sí, o la no, gente rica. solamente votaban los políticos para quién iba a ser el presidente. Wow. Que en realidad no me parece tan mal. Ya. Pero de todas formas gana Franz Tamayo y Ujú. no lo dejan entrar a la presidencia. No. Entonces ellos meten la mano y ahí es cuando el Partido Republicano ve la oportunidad porque el otro tipo estaba en Chile y dice, no, nosotros somos presidentes. Ujú. Y nada, ponen a otro presidente y desde que entra el Partido Republicano, que por entonces era un desastre, era súper progre y era Ujú. ultra nacionalista y así, Ujú. desde ese momento hasta ahora no creo que haya habido democracia, siendo honesto. O sea, han sido juegos sucios de la política, uno tras otro, llámense dictaduras, llámense golpes de Estado, Claro. llámense lo que sea, pero no han Ujú. sido democracia. O sea, porque el Evo también ha entrado por otro golpe de Estado. Ujú. Y todos los presidentes han entrado por diferentes golpes de Estado que, o sea, realmente no hay democracia en Bolivia desde hace 100 años atrás. Wow. Ok. Si quieres, entrando a esta cuestión de la democracia, o sea, ¿qué tendría que haber para que haya democracia? Me acuerdo, te vimos también en esta temporada, ay, ¿cómo se llamaba? Daniel Cabrera, creo que, si no me acuerdo mal, y él me decía, o sea, la lucha que él tenía es contra
el monopolio de los partidos políticos, me parece. Es como que tenía una propuesta, me parecía muy interesante. Su propuesta era democratizar el poder ejecutivo. Sí, así era. Y otra de sus batallas era como que el monopolio de los partidos políticos. Dice, uno no puede hacer política sino a partir de un partido político. Le decía, eso me parece bastante mal. Es como que no hay una cuestión democrática. Otra cuestión es que dice al presidente, ahora se lo trata como un rey. O sea, básicamente el presidente es un rey. Es un rey más que tiene poder absoluto, y lo que él proponía era justamente quitar la figura del presidente. Pero era algo muy arriesgado. Pensando out of the box, el problema no es necesariamente las votaciones, que evidentemente tienen muchos problemas. Es decir, en Bolivia tú no puedes hacer un partido político. De verdad te digo, no puedes hacer un partido político, tienes que aliarte a alguno de los partidos que ya existen. Ya, porque no te dejan. No te dejan, o es muy difícil. O sea, no es que no te dejan, sino que el momento en el que puedes hacerlo te ponen más trabas para que no puedas hacerlo. Tal es el caso que nuestra oposición, que realmente no es oposición, pero nuestra oposición ni siquiera tiene partidos. Es decir, Comunidad Ciudadana no es un partido político a nivel nacional, sino que es parte del FRI, que es el Frente Revolucionario de Izquierda. Y Creemos tampoco es un partido político, sino es una coalición de partidos a nivel nacional. Hace años que nadie puede poner un partido nacional, porque el MAS se ha encargado de poner tantas trabas que es imposible participar de la política. Pero más allá de eso, que sí es un punto a tomar, la democracia no se ejerce solamente en una urna. Claro. O no debería solamente ejercerse en una urna. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la gente puede ir a votar políticas públicas propuestas por la misma gente, que es justamente lo que yo propongo. O sea, a ver, tú me dices así, tú vas a ser asesor de X gobierno. ¿Qué es lo que yo cambiaría así de cuajo, digamos? Cada macrodistrito, en La Paz, por ejemplo, para hablar de La Paz, cada macrodistrito debería tener algo así como, no sé, como lo que ahorita son las alcaldías, y cada ciudadano debería tener la posibilidad de presentar una propuesta. ¿Para qué? Para que la población de ese macrodistrito pueda ir a votar esa propuesta. Claro. Eso sí sería democrático. ¿Por qué? Porque estás hablando del bien de los ciudadanos que habitan ese lugar. Claro. Si no haces eso, estás obligado a escuchar, por ejemplo, en nuestro caso, al alcalde, que es un desastre, o al gobernador, que es otro desastre, o al presidente, que es otro desastre. Entonces, al final de cuentas no tienes nada. Por ejemplo, en el caso de Suiza es mejor aún. En el caso de Suiza hay un plebiscito cada 6 meses. Todos los ciudadanos que quieran pueden presentar diferentes propuestas, y los que quieran pueden ir a votar por esas propuestas. Entonces, cada persona que presenta su propuesta, lo que hace es nada, va con su propuesta y dice, voten por la propuesta 25, digamos, que es, yo qué sé, construir un hospital para perritos. Entonces, si tiene mayoría de la población de ese distrito, de ese cantón, en el caso de Suiza, entonces se hace. Si no, no. Eso sí es democracia. En Chile también pasa algo similar. En Bolivia, en serio, que no hay democracia real. O sea, votamos. A nuestros representantes. Y votamos todavía. Pero no hay democracia. Democracia es elegir lo que pasa con tu plata también. ¿Y por qué votamos? O sea, ¿tú crees que también la votación está mañana? Sí, no, o sea, a ver, tenemos un padrón destruido. Tenemos una falta de partidos políticos. Dentro de los partidos políticos que son aceptados, tenemos una falta de oposición. No tenemos propuestas diferentes. Tenemos coartados los medios de comunicación tradicionales, porque el gobierno se ha encargado de poner tantas trabas a los medios tradicionales que nadie puede poner una radio, una emisión de televisión, o prácticamente nada, sin el permiso del gobierno. Entonces el gobierno nos tiene agarrados de todos lados. O sea, no hay libertad para hacer nada, prácticamente. Es más, yo te digo así, yo veo a la calle ahorita y es un milagro que no tengamos militares en las calles, porque es lo único que les falta. Wow. Ok. A ver, entonces, quiero hacerte una pequeña pregunta, abriendo un pequeño paréntesis. Entonces, en la cuestión, lo que pasó en 2019, ¿tú dirías hubo golpe, hubo fraude? ¿Tú dirías que hubo definitivamente un fraude? No, creo que es irrelevante. O sea, a ver. ¿Irrelevante lo que pasó? O sea, sí, o la etiqueta que tú le pongas. Sí, o sea, a ver, ¿por qué? Creo que llamarle fraude sería darle algún tipo de realidad a lo que ha pasado en 2019. Y no es real. En 2019 lo que ha habido es unas elecciones en las que se ha compartido espacio. O sea, han compartido espacio básicamente las mismas ideas, y nos han obligado a votar por ello. Y además de obligarnos a votar por ello, han hecho trampa. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé.
Ujú. O sea, yo creo que es irrelevante. ¿Por qué? Porque no es la única lucha que tiene que haber. Ahora, por un lado eso, y por otro lado, la violencia en las calles evidentemente era muy sacada, Ujú. pero es que la gente ya estaba emputada. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha pasado en el 2019 aquí y lo que ha pasado? O sea, esto te digo porque soy intelectualmente honesto. Ya. Y muchas personas posiblemente me maten en redes, pero en cuanto al 2019 en específico, ¿qué es lo que realmente me molesta? En el caso de Argentina, por ejemplo, Milei, que es un presidente... O sea, digan lo que digan, él ha entrado con todas en contra, Ujú. pero al menos en su país hay justicia. Ya. De alguna forma tienen elecciones reales. Ya, y él ya. ha podido entrar, incluso con Cristina Kirchner, que es otra dictadora en el poder. Ajá. En el caso de Bolivia, no podemos decir que eso haya pasado. Ujú. ¿Por qué? Porque las elecciones ya estaban cantadas. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que me molesta a mí? Lo que Ujú. me molesta a mí es que las personas de derecha dicen, ok, lo del 2019 ha sido un golpe, ha sido un fraude. Pero en el caso de... ¿La izquierda? De Chile, perdón. por ejemplo, ahí no ha sido fraude, ahí ha sido golpe de Estado por parte de la izquierda chilena. Ajá. Que han hecho exactamente lo mismo que aquí. ¿Y por qué dicen que ha sido un golpe? Porque la gente ha quemado cosas y no sé qué. Aquí también hemos hecho exactamente lo mismo, Sí, solamente que lo hemos hecho desde el otro lado de la vereda, nada más. Claro, en La Paz estaba ardiendo. Y en Venezuela ha pasado exactamente lo mismo, pero a eso le llaman lucha por la democracia desde la Ujú. derecha. No me jodan, o sea, lo que está pasando es que tienen poderes coartados muy fuertes y Ujú. obviamente no hay una posible respuesta. ¿Qué sería lo racional? Si existiera, por ejemplo, bueno, hay cosas que no puedo decir por YouTube, Ya. pero si existiera la legalización de las boom boom, Ya, el ya, gobierno ya. no podría pasarse de lanza, que es lo que pasa en Estados Unidos y Brasil. Ya. Ahí sí es legal portar. Ya. Y obviamente hay una equivalencia de poder. Partiremos de para qué sirve un Estado. A ver. El Estado sirve únicamente, o sea, básicamente para dos cosas, no únicamente, pero básicamente para dos cosas, para defender Ya. la seguridad y la justicia. Ya. Si un Estado no puede defender ni la seguridad ni la justicia, no podemos decir que es un Estado. Ya. Es un O sea, estado fallido. Es un Estado fallido o es un Estado anárquico, si quieren Ya. verlo así. Ujú. Por lo tanto, ¿qué tiene que haber? Una constitución y tiene que haber equivalencia de poderes. Es decir, Ujú. si las personas pueden hacerle al gobierno lo mismo que el gobierno le puede hacer a la gente, por lo tanto el gobierno se mantiene controlado y la gente se mantiene controlada, porque la constitución es lo que regula a la gente y las boom boom son Ujú. lo que regula al gobierno, porque si el Claro. gobierno en Estados Unidos decide pasarse de lanza, imagínate que hay una dictadura en Estados Unidos, Claro. que jamás ha pasado, la gente puede organizarse y sacarlo literalmente a balazos. Claro. Sí, 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 te Es entiendo. por eso que, y en Bolivia no pasa, lo primero que hacen todos los dictadores es ilegalizar las armas. Pinochet lo ha hecho, o sea, para Ya. no poner un ejemplo de izquierdas, pero Ujú. obviamente aquí lo han hecho personas de izquierda, Fidel lo ha hecho también. Claro. Pero estás hablando de gobiernos autoritarios, más allá que fueran de izquierda o de derecha. ¿no? Exacto, no interesa. Lo Ujú. que ellos quieren es tener el poder. ¿Y cómo controlan el poder? A partir de, Limitando las libertades de los individuos. por un lado, pero además de eso, limitas la posibilidad de represalias contra ellos mismos. Porque el gobierno tiene el ejército. Ya. O sea, el gobierno jamás va a perder si tienes del otro lado personas desarmadas. Ajá. Es imposible que pierda. ¿Qué es lo Claro. que ha pasado del 2019 aquí? Ha pasado en Chile, pasa en Venezuela, pasa en Cuba. Ujú. ¿Realmente creemos que si los cubanos o los norcoreanos tuvieran boom booms, podrían tener una dictadura? Es imposible. Es imposible porque la gente ya se hubiera levantado. Ya, ya, ya. O sea, son modos en la que el Estado oprime a la gente, ¿no? No sé si se le llamaría opresión, pero Es que controlaría. sí, la palabra. Yo le llamaría Control. Creo que control sí. es una palabra más precisa. O sea, Claro. Esto sumado a la cuestión, qué sé yo, al adoctrinamiento de los medios de comunicación exacto. y demás cosas, ¿no? Por ejemplo, Allende, o sea, ya teniendo las armas ilegales, Ujú. lo que hizo no fue tanto limitar las libertades de la gente, que también lo hizo. O sea, literalmente el tipo tiene una foto con una AK-47 Sí, sí. al lado de Fidel Castro. Ya. Pero más allá de eso, lo que hizo fue restringir la compra de papel, por ejemplo. ¿Compra papel? ¿Para qué? Porque de esa forma limitaba la producción de periódicos. Es decir, si quería ver un periódico, un pasquín, lo que sea, tenía que Ajá. pasar primero por manos del gobierno. Ya. Entonces Allende decía, no, yo sé que tú vas a escribir algo negativo de mi gobierno, entonces no te voy a dar papel para que escribas nada. Claro. Y a ti, que sé que eres un periódico del gobierno, pues tú sí puedes escribir lo que quieras, ¿no? Ya, Entonces ya, son ya. diferentes modos que se dan los gobiernos dictatoriales para controlar a la población. Mm. Sí, y no es una conspiración, sino es
algo de manual práctico, digamos. Ya, o sea, ya. Manual de guerra, si quieres decir así. Ya te entendí. Ok, pero también siento que, a ver, del otro lado... Bueno, hablemos un poquito de... Entrémonos un poquito a la cuestión liberal. Todavía no me has dicho como que qué preceptos defiende el liberalismo. Básicamente, o sea, sin tomar en cuenta las demás ramas, sería libertad, vida y propiedad privada. O en el caso de libertarianismo gringo, sería búsqueda de la felicidad más. Ya, ¿cuál es el que tú defiendes? ¿Este de esos tres o con Los cuatro. O sea, los cuatro me parecen racionales, digamos. Porque la búsqueda de felicidad es parte de los otros tres, digamos. Entonces, que en realidad, ¿qué es el cuarto? Ahí sí derivaría muchísimo en lo que es Alberto Venegas Lynch, que sé que es algo que se ha repetido muchísimo en redes, sí. pero me parece que es la mejor definición. El liberalismo es la defensa del proyecto de vida del prójimo basado ¿cómo es? El liberalismo es... respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en la no violencia y basado en eso. O sea, básicamente, el resumen es, no voy a fregar al otro, yo no voy a hacerle daño al otro en tanto él no me haga daño a mí y voy a defender las instituciones básicas. Ya. Como el libre mercado, por ejemplo. Porque donde hay libre mercado no hay violencia. O sea, para mí eso es el liberalismo, en pocas. Es libre mercado y tiene que haber defensa de la vida y tiene que haber defensa de la libertad individual de los ciudadanos y con eso es suficiente, ¿no? Sí, pero no, o sea, a ver, volviendo si quieres a la cuestión de los medios de comunicación, porque yo entiendo tu punto, es como que dices, sí, gobiernos autoritarios de izquierda o derecha van a limitar la libertad de expresión, ¿no? Sí. O sea, oye, tú hablas mal de mí, te voy a limitar. Oye, tú hablas bien de mí, te voy a dar alas. Pero, digamos, en el libre mercado, no crees que también la cuestión, digamos, del poder sí se dispersa, pero también se puede desequilibrar desde los dueños de los medios de comunicación, por ejemplo? Podrían hablar mal del gobierno solo porque lo quieren ver caer y ayudar a su cuate. Me parece bien. O sea, realmente ¿sí? No me parece mal. Ahora, aquí voy a tomar una definición de Axel Kaiser. Axel Kaiser, ¿qué es lo que dice acerca de la libertad de expresión? Que es lo mismo que dicen los gringos. La libertad de expresión no tiene que ser limitada básicamente por nada. ¿Por qué? Porque el que todos tengan la libertad de decir lo que quieran, incluso si son mentiras, te da la posibilidad de dar tu verdad también. Y ahí aparece también la libertad de la ofensa. Yo creo que las personas tienen derecho a ofender a otras personas. No me parece incorrecto. Claro. Porque es parte de la libertad. Ahora, si esa libertad de expresión tiene consecuencias en la vida de otra persona, de otro individuo, por ejemplo, yo qué sé, yo miento sobre algo muy radical y esta persona termina preso, entonces ahí sí yo puedo ir a juicio con esa persona y esta persona también tiene que ir a juicio. Por lo tanto, las consecuencias de las mentiras tienen que ir en consecuencia de las verdades. Entonces, o sea, ¿a qué viene todo esto? Siento que los medios de comunicación, incluso si son incorrectos, porque yo no defiendo a ningún medio, o sea, yo creo que todos tienen la libertad de decir lo que les dé la gana. Claro. Por ejemplo, aquí Bolivia TV dice muchas mentiras, de verdad que se la pasa todo el día mintiendo. Wow. Pero no es tan radical como ATV. ATV de verdad no toma hechos, no toma fuentes, le vale lo que diga, calumnia a todo el mundo, no le interesa nada. Pues es un medio totalmente comprado. Sí, o sea, y además todo el mundo sabe quién lo ha comprado y sabe quién es el dueño y sabemos de dónde vienen sus recursos, etcétera, etcétera. Madre, no, yo no sé nada de eso. ¿Quién es el dueño? Bueno, ya. O sea, por ejemplo, en el caso de ATV, la mayoría de sus ingresos vienen de pauta estatal. Y si no me dicen que eso es comprar un medio, entonces me están mintiendo. Claro. Porque obviamente tú vas a hablar bien de quien te patrocine. Sí. No importa si es Adidas o el gobierno de Luis Arce Catacora. Claro. Entonces, pero no creo que se tenga que limitar su libertad de expresión. O sea, yo no creo que se los tenga que demandar y quitarle su libertad. Yo creo que pueden decir lo que quieran. Porque por último, la gente que consume ese contenido es la que cree que es verdad. Y tiene que haber alguien del otro lado para decir, no, ellos están mintiendo por A, B, C, D, E, F. Y hoy en día no hay esa libertad. Claro. Porque además, ¿qué es la verdad? La verdad depende de quién diga qué es lo que es cierto y lo que no es cierto. Entonces, pero obviamente tienes que dar hechos, ¿no? Detrás de esa verdad. Pero, o sea, ¿tú crees que no existe una verdad? A nivel filosófico no, pero a nivel pragmático yo creo que sí hay verdades. La verdad, yo creo que todo lo que sea comprobable es adecuado y es verdadero.
Ya, o sea, la verdad tiene que ir, digamos, abrazada o enlazada con los hechos. Porque, digamos, ahorita yo te podría hacer un poquito el abogado del diablo, decir, ya, muy bien. Creo que Nietzsche es el que dice, ¿no? No hay hechos, solo interpretaciones. Entonces, ¿cómo saber si en la cuestión política o económica elegir al liberalismo por encima del socialismo, digamos? ¿Qué los hace superiores ideológicamente, digamos? Yo pensaría que es la verdad. No, los hechos. Ya. Ahí sí entran los hechos. Por ejemplo, en cuanto hay mediciones que son científicas. O sea, ¿sabes qué? Si tú tiras, para no decir algo súper turbio, si tú tiras un almohadón Ya. de un quinto piso, Ajá. se va a reventar cuando llegue abajo. Ya, sí, claro. De verdad que se va a hacer tiras cuando llegue Ajá. abajo. No importa si crees o no en ello. Ajá. Da igual. La gravedad es un real, hecho. es Ujú. medible. Ya. Lo mismo pasa con el liberalismo. Sin ir más lejos, porque normalmente te dicen, sí, lo que pasa es que en países de Europa se aplica el liberalismo, que es verdad, se aplica el liberalismo y por ello son económicamente mejores que nosotros, Ujú. y en países como América Latina no, y por eso somos más pobres. Ya. Dentro del continente tienes el ejemplo de Chile y Uruguay, que son mucho más liberales que Bolivia o Cuba, y Ya. obviamente son más ricos que nosotros. Ajá. Pero dentro del mismo país, Ajá. dentro de Bolivia, también tenemos diferencias dentro del modelo económico. Santa Cruz tiene una economía muchísimo más fuerte porque tiene un estado más reducido. Ya. Sin ir más lejos, aquí Javier Iturralde, que se ha puesto para la alcaldía, tiene una empresa, etcétera, etcétera, Ujú. que es liberal, se ha propuesto para la alcaldía también. Ha fundado una empresa, si no me equivoco, es de reciclaje de botellas y con eso fabricaba gasolina. ¿Ya? ¿Qué? Sí. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí, y está patentado y todo a nivel mundial. Ya. Él quería poner la empresa aquí, porque Ujú. obviamente es de aquí, es de La Paz. Además es súper paseño, de verdad es la persona más paseña que conozco. Ya. Un colla hecho y derecho. Colla, sí, mal de colla, ¿ya? Y el gobierno no le ha dejado, porque claro, le iba a hacer competencia a YPFB. ¿Qué? Y obviamente ha tenido que trasladar su empresa a Paraguay. Entonces, obviamente es imposible aquí hacer empresa, es imposible prosperar porque tenemos demasiado Estado. Y en el caso de Santa Cruz, porque se habla mucho acerca de que el Estado no se mete en Santa Cruz, pero además de no meterse el Estado, ellos tiran mucho hacia el libre mercado, Ujú. que no es lo mismo que pasa con Oruro, porque Oruro también lo han dejado el Estado. Ya. La diferencia entre Oruro y Santa Cruz es que Oruro no piensa en libre mercado, ellos piensan en comunidad, piensan en Ujú. colectivo, siempre Ya. piensan en nosotros y no tanto en yo voy a mejorar para mejorar mi situación, Ujú. que es la diferencia con Santa Cruz. Entonces, si el pragmatismo, o sea, en las familias se puede ver lo mismo, entre amigos se puede ver lo mismo. Mientras más liberal es tu amigo, va a tender a tener mejores oportunidades de trabajo, va a tener una mayor tendencia a tener un Ya. mejor estatus político, Ujú. mejor estatus social, mejores relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Ujú. Si dentro del pragmatismo no puede alguien aceptar que el liberalismo sirve, y es querer cerrar los ojos. Ya. O sea, de verdad, si los datos te dicen que funciona, es que funciona. Ujú. Y no es que ha funcionado una vez, ha funcionado una tras otra vez. Que aplica igual para el socialismo. El socialismo ha fracasado una tras otra vez. Ya, a ver. Hablando desde el ámbito económico, entonces, si Bolivia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Liberarse, o sea, bajar los impuestos, bajar los aranceles. ¿Qué más se puede hacer como para hacer... ¿Cómo te digo? ¿Más liberales? Más liberales, pero también, o sea, porque, a ver, la cuestión creo que de bajar impuestos y todo eso, sí creo que nos ayudaría un poco, pero creo que el fuerte de que hace que las economías realcen es la inversión extranjera, es decir, que empresas gigantes vengan a trabajar aquí, se pongan aquí para que, bueno, den trabajo, todo lo demás, ¿no? Sí, inicialmente. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos no tendría sentido decir, yo qué sé, quiero que vengan empresas extranjeras. Bueno, las empresas Porque, están allá. claro, ellos son dueños de las empresas. Claro. Pero en nuestro caso no tenemos el nivel de inversión que tienen los gringos. Por lo tanto, No, es por lo que tú supuesto. dices. O sea, hay que llamar sí o sí empresas extranjeras, al menos inicialmente, en un primer periodo, para generar la suficiente inversión Ujú. para que nosotros creemos nuestras propias empresas. ¿Qué es lo que yo creo que es necesario en Bolivia? Sí necesario es una reducción de impuestos. Ujú. ¿Por qué? Porque mientras... o sea, hay un equilibrio de impuestos donde puedes pagar lo que tienes que pagar y que es la curva, no sé si es de Laffer. Ya. Puedes pagar lo que tienes que pagar, pero son suficientemente bajos como para que la gente los pague. Aquí son muy altos, por eso la gente Sí. no paga impuestos. Ahí te la compro totalmente. Impuestos Eh, es una lacra. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué más es necesario? Es necesario darle responsabilidad jurídica a las empresas. Es decir, yo sé que mañana el Estado no va a venir y me va a robar.
por ejemplo. Ajá. Esa posibilidad de darle estabilidad jurídica y tal es súper positiva para las empresas, porque le estás diciendo a las empresas, inviertan en Bolivia, no les voy a hacer daño y voy a respetar y voy a proteger su propiedad. Ya. O sea, que no las nacionalicen, digamos. No, que no Que vamos no a las ponerlo todo nacionalicen. el terreno bien bonito para que entre Tesla y cuando entre Tesla, ¡pum! Sí, ahora esto exactamente. es nuestro, ¿no? Como ¿Qué es como lo el que ha conejito. pasado con el Standard Oil, por ejemplo? El primer Ya. desastre económico ha sido el Standard Oil. Ya. Luego de eso es necesario reducir los requisitos para estabilizar a las pymes. Ujú. Porque una pyme no es que es pyme o yo qué sé. Por ejemplo, yo tengo un emprendimiento de stickers. Ya. Yo vendo en la calle. Ya. De verdad te digo, yo vendo en ferias principalmente, Ah, qué chido. pero también vendo en la calle. Y yo no me hago ningún problema. Ujú. En carrito y todo. ¿Y por qué no tengo tienda? Porque, o sea, yo tenía tienda un tiempo, pero los alquileres han empezado a subir de locura. Y los alquileres suben porque, claro, cada vez pones más restricciones a los alquileres, entonces los alquileres tienen que subir para poder equipararse a la cantidad de restricciones que hay. Claro. Lo mismo pasa con la cantidad de requisitos que tienes para legalizar tu negocio. Ujú, No tiene sí. sentido. Y eso que somos un país más o menos libre, pero es necesario. Por ejemplo, en Bolivia, Ujú. los mayores generadores de riqueza son las mujeres. ¿Ah, Porque, sí? sí. ¿Cómo es eso? Es bien loco. Ya. Las dueñas del mayor capital en cuanto a tiendas son mujeres. Ya. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí, o sea, viendo por la ventana, Ajá. ¿quiénes son Las dueñas de las alacitas? ¿Quiénes son dueñas de la mayoría de los puestos? Son mujeres, no son hombres. Sí, es verdad. Lo mismo pasa en la feria 16 de julio. Y si te das cuenta, la mayoría de dueñas de tiendas en el país son mujeres, no hombres. Ya. Por lo tanto, las mayores generadores de riqueza son mujeres. Ya, qué Y claro, chido. tienes al feminismo oprimiendo a las mujeres Ajá. porque no pueden, por ejemplo, no pueden crecer su capital. Ujú. No pueden traer cosas nuevas. En cuanto a las fronteras, habría que tirar los aranceles Ah, sí. y permitir la importación, libre importación y libre exportación de productos. Ujú. Eso ayudaría muchísimo. Luego, obviamente, la parte de impuestos, la parte de las contrataciones tendría que mejorarse un montón. Ya. Cada año se sube el sueldo y cada año es más difícil para las empresas contratar gente. Claro. Entonces es más difícil crecer. Lo mismo pasa con las restricciones. Por ejemplo, las restricciones laborales en cuanto a los seguros tendrían que retirarse. Es decir, eso hablábamos con alguien que es parte de Alianza, que Ya. los seguros Alianza. Si el Estado no obligara a las empresas a ponerte en la Caja Nacional de Seguros, que es un desastre, podrían, por ejemplo, inscribirte en Alianza o en otros 10 seguros que hay en la ciudad que son mejores. Ujú. Pero claro, el Estado te obliga a ponerlo en la caja y el Estado te obliga además a poner un sueldo y además el Estado te obliga a jubilar a la gente en cierta edad y todo, eso es otra cosa. Habría que retirar las jubilaciones obligatorias Ya. y deberían pasarse a obligaciones, a jubilaciones por un lado ¿Voluntarias? privadas o Ya. voluntarias. Son 1000 cosas las que se pueden hacer en el país. Ya. En La Paz se pueden hacer 20.000 cosas. Cada vez estamos peor con Arias, por ejemplo. De verdad te digo. Ya. O sea, no se aleja tanto del masismo. Ya. Las restricciones en cuanto a ferias a ferias se han aumentado muchísimo. Ujú. Antes, por ejemplo, antes de Arias, tú como feriante, o sea, como artesano, podías inscribirte a la feria que quisieras, el momento que quisieras. Entonces, obviamente, era más fácil crear recursos para ti, para tu emprendimiento. Ujú. Ha entrado Arias y lo que ha hecho es poner restricciones de ahora solamente puedes participar en un lugar público al mes y tienes que estar inscrito con una asociación. Eso solamente favorece a las asociaciones. Claro, porque claro. esas asociaciones pactan con Arias. Claro. Lo mismo pasa aquí en el Prado. En el Prado, las dueñas de kioscos Ujú. no tienen la libertad de vender. O las personas que venden en la calle. Sí. En Nueva Zelanda, porque siempre me dicen, no, pero es que en el primer mundo no hay gente vendiendo en las calles, lo que es falso. Ya. En el primer mundo, en Nueva Zelanda, en Finlandia también, porque yo tengo los requisitos escritos y tengo un video acerca de eso, así que no me pueden decir que no. Ya. Lo único que tienes que hacer para vender en la calle es mandar una carta a tu municipio, o sea, lo que aquí sería el municipio, y decirles, por si acaso voy a estar tales días aquí vendiendo tal cosa. Ah, sí. Joya, buenísimo. Y con eso el Estado te responde, mira, ¿nos parece adecuado este lugar o no nos parece adecuado este lugar porque es peligroso? Yo qué sé, si te pones en medio de la calle, digamos. Claro. ¿no? Sí, en medio de la avenida. Sí, en medio Se de la joden. avenida, ¿no ve? Pero no, o sea, ¿nos parece bueno este lugar? Así, buenísimo. Así, dale de una. Y eso es suficiente como para que la gente venda en la calle. Ya. Y no tienes que pagar impuestos. Es más,
te exigen eso y que limpies el lugar. Esos son los únicos requisitos que tienes en Finlandia y en Nueva Zelanda. Entonces no me digan que el primer mundo es esto, porque esto no es el primer mundo. Ya te entiendo. A ver, es que, todo lo que me dices de verdad, sí, o sea, la idea me parece genial, me parece, sí, de verdad debería haber como que esta reducción de impuestos, más facilidad, por lo menos para las micro y pequeñas empresas, más facilidad de emprender. Eso de verdad sería un alivio para muchas personas que seguramente... Bueno, no sé qué tantos aquí en las salacitas, pero que a lo mejor también trabajan de manera ilegal. Sí, pero es ilegal porque el Estado dice que es ilegal. Ah, bueno, pero es que también es ilegal porque tampoco te conviene mucho volverte ilegal, ¿no? Es como que hay más costo que beneficio. Y en realidad, a lo mejor es tanto el costo que ya ni siquiera se te hace rentable hacer ese pequeño emprendimiento. No sé, en la cuestión de stickers, imagínate que des sticker o una factura por cada sticker. A lo mejor no te conviene, te mueres y dices, mejor ya no, mejor cierro mi NIT y todo fue una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Pero, a ver, digamos aquí, la contrapartida que también me daría miedo si es que, digamos, de repente se liberaliza la economía. Hay un economista, Stiglitz se llama, alguna vez leí un artículo de él que decía como que, claro, abrir de repente, digamos, las fronteras del libre mercado es como que abrir... qué sé yo, no me acuerdo muy bien la analogía, pero era como que abrir una piscina si quieres al mar. Entonces, obviamente, los barcos de juguete van a morir ahogados definitivamente por los barcos reales. O sea, abrir la economía y a lo mejor ahorita este coche que es eléctrico, ¿qué se llama? Quantum. El Quantum. O sea, ahorita no sé cómo le va, mal que bien. No hay que mucha gente, no hay que muchos autos Quantum aquí en la calle. A lo mejor le es relativamente rentable. El día de mañana llega Tesla y lo hunde. O sea, definitivamente moriría a manos de la competencia de Tesla. Pero ahí tienes que pensar en quién sale beneficiado. O sea, nosotros como consumidores. Exactamente. Ya. Ahora, a ver, hay dos partes en ese caso. En el caso de Quantum tiene la posibilidad, o sea, si es que eso pasara, digamos que mañana llega Tesla. Ya, digamos vamos a que ponerlo. llega, yo qué sé, Papi, Juaco presidente. Elon Musk, ya. Y liberaliza totalmente el mercado. Ok. Y entra Tesla. O sea, lo primero que hace es instalar a Tesla, que tampoco lo haría de la noche a la mañana, eso es falso. Pero ya digamos que sea de la noche a la mañana y dice, ¡boom! Y crece un edificio del suelo. Ya. Y empieza a competir contra Quantum. Por ejemplo, yo tengo una bici Quantum y es buena. Ya. ¿Quieres más agüita? ¿Estás bien? Sí, dale. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Obviamente Quantum empezaría a perder cuota de mercado, sí. Uh-huh. A pesar de que Quantum sea bastante subsidiado por el Estado, pero... Ya, tema aparte. Digamos que sigue siendo subsidiado y que sus precios son buenos. Ya. Tiene dos posibilidades, o mejora el producto o reduce sus costos. Ya. Por lo tanto, si es que la empresa estaba con costos muy altos, al final de cuentas sale beneficiada, por un lado Tesla, por otro lado la empresa, porque va a tener todavía la posibilidad de competir y tal, y además de eso el consumidor es el más beneficiado. Ahora, el problema es que Tesla también recibe subsidios del Estado en caso de Estados Unidos. Ya. Personalmente, yo creo que existe la posibilidad de competencia en tanto tu producto sea bueno y sea... No, eso, o sea, sea bueno y tal. O sea, apetecible para el mercado, claro, digamos, ¿no? Ahora, en el caso de las grandes superficies, en el caso de los monopolios, por ejemplo, que es algo que siempre se pone en contradicción, todos, absolutamente todos los monopolios a nivel mundial son causados por los estados del mundo. Ya, están relacionados con el Estado. Sí, o sea, y no solamente me refiero a... Sé que voy a ir un poco rápido, pero la NASA patrocina SpaceX, así que no me van a decir que SpaceX tiene el monopolio de los cohetes porque sí, lo tiene porque lo patrocina la NASA, pero también puede aplicar para Netflix o para las películas o para Dolby o para todos los que hacen cultura o para Sony, todos son subsidiados por diferentes estados. ¿Ah, sí? Entonces, ¿Netflix también? Sí, Netflix está... es más, el Estado se gasta un montón de presupuesto a nivel cultural. La única plataforma que conozco que es medio famosa, que es independiente 100% es Angel. Angel. Ajá. Wow. Angel tiene... Bueno, hay una serie, por si quieren verla, que es... siempre la sugiero, es los Turtle Twins. Los gemelos Turtle, o algo así, que habla acerca del liberalismo y tal. Es súper independiente y no recibe un peso del Estado. Que son los mismos que han hecho The Sound of Freedom. Que esa película sí es un poquito más conocida. Ya, no la he visto, pero sí lo ubico. Pero entonces sí, o sea, sí,
los estados financian la cultura. Ujú. Los estados financian, que son un super mega monopolio. Ya. De verdad, películas y música son un monopolio gigantesco. Wow. Luego también subsidian empresas. Ajá. La NASA, Netflix, Disney está súper mega ayudado por el estado de Estados Unidos. O sea, tenían una ley de copyright y la han cambiado Sabía. 25,000 veces Sabía para eso. ayudar a Disney. Para ayudar a Mickey Mouse, ¿no? Y aquí también tenemos monopolios. O sea, tienes a Intel, tienes a YPFB, tienes... En Estados Unidos no hay empresas públicas. O sea, aquí, en serio, aquí están súper subsidiadas. Entonces, en todo caso, lo que deberíamos tener miedo es a que el Estado siga favoreciendo a empresas. Cualquier Estado, no solamente el nuestro. Cualquier Claro. Estado siga favoreciendo empresas. En todo caso, lo que debería hacerse es libre competencia total. Es decir, si tu empresa está subsidiada por cualquier Estado, no se te permite la entrada. Y Ya está. te entendí, ya te entendí. Claro, claro. Porque claro, eventualmente claro, va a quebrar. En cambio, si es una empresa subsidiada por un Estado, no va a quebrar, no importa lo que haga. Ya, pero es que, sí, entiendo, es bueno el planteamiento, es buena la idea, pero creo que es... O sea, lamentablemente siento que es algo ideal porque para que el gobierno haga eso, tendría que renunciar a mucha cuota de poder y no creo que vaya a pasar eso. O sea, creo que es Milei un lo poco... está haciendo. Un poco... ¿Sí? Sí. O sea, Bueno. Milei se ha quejado en todo. O sea, Milei ha renunciado a diputados. Milei ha terminado con un montón de kioscos del Estado. Ujú. Está eliminando empresas estatales. Está sacando subsidios. Claro. Está sacando sueldos. Está reduciendo Eso está bueno, un montón. pero ahí te va, o sea, ahorita todo bien, y bueno, no quisiera meterme mucho en el tema de Argentina, ¿no? Porque ahorita igual está como, no siento que, no sé si está tan dividido como lo muestran los medios, pero definitivamente hay, claro, una gran cuota del país que también está en contra de Milei, que es básicamente lo que estaba pasando aquí, si quieres, cuando estaba Yanine Áñez, ¿no? Porque hay una gran cuota que, digamos, se identifica con el MAS y entonces era como que había una fuerte parte del país que le daba en contra. Pero quería irme más bien por el otro lado, volviendo a la cuestión de las empresas. Ya, liberamos el mercado. Obviamente va a haber empresas, ya hay empresas multinacionales que son más grandes. Va a seguir, digamos, siendo básicamente de esa manera. A lo mejor va a haber más trabajo, va a haber más estabilidad económica. Pero un poco la pregunta que te quiero hacer es, la gente que es rica se sigue haciendo más rica. ¿Eso no te molesta un poco? O sea, ¿no es como que un poco indignante que haya gente, qué sé yo, como este Jeff Bezos, que tiene tanto dinero de verdad? O sea, creo que ese dude, su ganancia es más que el PIB de Bolivia. O sea, literal podría comprarse a todo Bolivia, ¿no? Si Bolivia estuviera a la venta. No me molesta porque, a ver, ¿por qué es rico? Hay que pensar, ¿por qué es rico? Partamos de eso. ¿Por qué es rico? Porque sí, eso, favorece a muchas personas. Ujú. Tú no puedes ser rico, a no ser que te subsidie el Estado, Ujú. pero en el caso de Jeff Bezos no podría ser rico si no hubiera ayudado a muchas personas. Ya. Por lo tanto, no me parece mal, porque, o sea, sería estar en contra de una persona que ha ayudado a muchas personas. Sería como Ujú. ir en contra de Cristo, yo qué sé, o ir en contra de, no sé, de de un Teresa de Salvador. Calcuta. O sea, Ya. ha ayudado a mucha gente, maldita. Yo también quería ayudar a algunos de los que él ha ayudado. O sea, Ajá. no me parece correcto. Ahora, en cuanto a la generación de riqueza, en todo caso deberíamos pensar, ¿por qué nosotros no estamos generando la misma cantidad de riqueza? Ujú. Lo que me retoma el tema de Chequia. En República Checa era Ujú. parte de la URSS. Ya. Y mientras ha sido parte de la URSS, que no te estoy hablando hace tantos años, o sea, Ujú. en los años 90, Ujú. recién se cae el Muro de muro y con eso termina la URSS, digamos. Ya. Y ahí empiezan a independizarse más o menos. En el caso de República Checa, empieza a independizarse de verdad a mediados de los 90. Y cuando empieza a independizarse, caen muchos líderes políticos que eran muy ricos. Y la Ujú. gente que era más pobre empieza a mejorar su calidad de vida. ¿Qué quiero decir con esto? El problema es que siempre van a haber muy ricos y siempre van a haber muy pobres. Ujú. Siempre. Lo ideal es apuntar, o sea, y siempre van a haber diferencias. O sea, porque en nuestro caso, por ejemplo, tú y yo ahorita estamos hablando en un estudio con cámaras y micrófonos. Ujú. Esto hace 50 años hubiera sido imposible. Claro. Ni qué decirte hace 200 años atrás. Hace 200 años atrás la gente no vivía más de 60 años. Claro. Entonces, ¿qué es a lo que hay que apuntar? A que la gente mejore su calidad de vida. Ujú. Siempre va a haber gente que tenga menos y siempre va a haber gente que tenga más. La desigualdad es parte de la Exacto. naturaleza humana. Pero la cosa es apuntar a que la desigualdad sea hacia arriba, no hacia abajo. Es decir, yo prefiero tener un medio millón, o sea, que la mayoría de la población sea medio millonaria y un pequeño extracto de la población sea multimillonaria, Ujú. que tener a toda la población pobre. Mm. Porque eso también es igualdad. Claro. Y el problema de las claro. políticas regulatorias es que terminan siempre y en todo caso siendo un fenómeno empobrecedor. Es decir,
La igualdad solamente se puede hacer hacia abajo. Nunca se va a poder hacer igualdad hacia arriba. O sea, nunca vas a poder hacer que todos sean igualmente ricos. O igualmente... No, pues no. Exacto. Alguien tiene que trabajar para mi empresa, no van a trabajar otros ricos. Por ejemplo, lo que dices es muy bueno. Me retomo a otro punto, que es el caso de Dinamarca. Ya. La mayoría de las personas en Dinamarca no trabajan. ¿Qué? De verdad. ¿Cómo? La mayoría de las personas en Dinamarca tienen empresas o emprendimientos y la mayoría de sus trabajadores son migrantes. Ya. Por lo tanto, las personas de Dinamarca no trabajan, pero tienen una calidad de vida muy alta. Y tienen una calidad de vida tan alta que pueden favorecer a otras personas. Es lo que decía Rand en el selfish objectivism. No sé cuál es la traducción. El objetivismo... ¿El objetivismo del egoísmo? ¿No es la virtud del egoísmo el libro? No. Es el objetivismo egoísta, creo que es la traducción más o menos. Es... Si yo me beneficio, o sea, si yo pienso solamente en mis beneficios, indirectamente voy a terminar favoreciendo al resto. Indirectamente, necesariamente voy a terminar favoreciendo al resto. ¿Por qué? Si yo quiero ser rico, tengo que, o sea, en un país normal, tendría que poner una empresa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo mi empresa. Soy rico, buenísimo. Pero, por un lado, mis productos están favoreciendo a la gente. Pero, por otro lado, mi empresa va a contratar gente. Entonces, esa gente va a ganar dinero con un producto que yo he inventado. Claro. Si quiero ser más rico y seguir pensando solamente en mí, voy a empezar a jalar más gente y voy a empezar a tener más clientes y voy a empezar a favorecer a otras empresas. Porque, claro, o sea, yo no lo puedo hacer solo. Es el mismo ejemplo que daba Milton Friedman con el lápiz. Un lápiz no lo puede crear una sola persona. Es algo muy simple, pero un lápiz es imposible de crear solamente con una persona. Porque el grafito viene de un lugar, la madera viene de otro lugar, la goma viene de otro lugar, el aluminio que recubre esa goma viene de otro lugar. Pero además de eso, tengo que contratar personas para que distribuyan ese lápiz. ¿Cuántas personas he favorecido nomás en ese proceso? Y no he pensado en ellos. O sea... que es lo que decía Adam Smith. El panadero no favorece al... No ayuda a los demás por la benevolencia que tenga. El panadero se está ayudando a sí mismo. Entonces, pero indirectamente está dando de comer a otros. Eso es lo que pasa con el resultado de los grandes ricos, si queremos verlo así. Porque uno desprecia a los... O sea, te estoy diciendo los grandes ricos que ganan su dinero en países normales. Porque Fidel también es un multirrico. Claro. Bueno, ya no vive. O Chávez era un multirrico. O el Evo también es un multirrico, o sea, multimillonario. Pero a precio de la gente. Claro, de arruinar a la gente. Che, pero ¿no crees que también hay empresarios que pueden arruinar a la gente? O sea, no sé, Netflix. Bueno, si quieres vámonos a otro lugar, pero... Sí. O sea, creo que hay una cuestión... Y ahí es donde tiene que entrar adictiva, digamos, si quieres. O bueno, Coca-Cola, si quieres ponerle así. Como que si tú ves lo que tiene la Coca-Cola, o sea, objetivamente deberías decir, esto es veneno y no debería tomarlo. Sin embargo, es deliciosa. A lo mejor va un poco más allá. A lo mejor es adictiva. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Juan Ramón Rayo justamente explica ese tema en uno de sus últimos videos. A ver. A ver, un estado tiene, como habíamos dicho antes, dos áreas básicas que cubrir. Seguridad y justicia. Bueno, ahorita no sé si sabes, pero hay una gran protesta de tractores. Bueno, no es de tractores, pero es de agricultores en Europa. ¿Qué es lo que ellos están exigiendo? Ellos están exigiendo que se cierre toda la Unión Europea para que ya no se permita productos del exterior. Porque eso es un sinsentido, porque eso no va a favorecer necesariamente a los agricultores. Eso va a favorecer a los grandes empresarios. ¿Por qué digo esto? En el caso de Coca-Cola, y en el caso de Coca-Cola y cualquier empresa que haga daño a la población, tú como usuario deberías tener la posibilidad de ayudarte del Estado a demandarlos para que dejen de hacerlo. Por ejemplo, si yo qué sé, sin ir más lejos, Quantum, que está mal, pero bueno, fabrica la mitad de sus productos con plomo. ¿Qué? Sí. O sea, ¿No es muy tóxico? Es recontra tóxico. Te dan la posibilidad de escoger o plomo o litio. Ya. Para las baterías. El plomo es muy tóxico para cualquiera. No importa cuándo lo revistas, es súper tóxico. Entonces, obviamente, le estás haciendo daño a la población. Entonces, yo como usuario debería tener la posibilidad de ir con el Estado y decirle, señor Estado, quiero demandar a esta gente porque le está haciendo daño a la población. Claro. Y el Estado debería tener la posibilidad de proveer seguridad a la población a través de ese mecanismo. Porque no está haciendo ahí contra la empresa. Está yendo en contra de la salud. Claro. Ahora, esto te digo en un país minarquista, ¿okay? Yo tiro más al ANCAP, pero ya, en algo más sencillo que sería el minarquismo sería, tienes un Estado que te ayuda, pero no te ayuda a sobrevivir o no te subsidia nada. Lo que te ayuda es a que
tú puedas desarrollar tu proyecto de vida con normalidad. Ujú. Lo mismo pasa de nuevo, en el caso de los monopolios, el problema es el Estado. En el caso de la salud, el problema es el Estado, porque tampoco, o sea, no es que se sepa lo de Coca-Cola hace 3 meses, se sabe desde hace décadas. Ujú. Y tampoco es que el Estado haya hecho algo para prevenirlo o para cambiarlo. Entonces, si el Estado no puede prevenir eso, entonces no sirve de nada. Claro. Pero ahí sí estoy totalmente de acuerdo con que tiene que haber un Estado, no digamos interventor, pero sí tiene que haber un Estado que pueda al menos proveer seguridad y justicia para las empresas. Claro. Incluso te diría que, digamos que yo saco una alternativa a Coca-Cola que sea más saludable, debería tener la posibilidad de demandarlos porque, claro, es mi competencia, pero es insalubre. Claro. Lo mismo pasa con los anticuchos que están hechos de, yo qué sé. De perro. Sí, no quería decirlo, pero sí de perro, digamos. Okay. O de carnes turbias, digamos. ¿No? Entonces yo debería tener la posibilidad de demandarlos. Ajá. Pero eso es parte de la seguridad y la justicia. No es parte de la economía. Se habla muchísimo de religión y Estado, asunto separado. Pero algo que creo que se tiene que poner en boga es economía y Estado, asunto separado. Claro, bueno, sí, está bien, entiendo. Y está bueno tu punto. O sea, en realidad también sería como que un regulador del poder, que el poder que también podría ser, digamos, cubierto totalitariamente por las empresas, ¿no? Alguien que, o sea, el Estado en ese momento sí nos serviría para ayudar en algo, pero ¿qué sonó? ¿Qué tronó? Bueno, lo que te quería decir, entonces, o sea, ¿tú crees que hay un límite? O sea, debería haber un límite para la cuestión de producción de productos o productos que se dan al Estado. ¿Crees que hay también un límite? A ver, ¿qué es lo que yo haría? Que es lo mismo que dice Juan Ramón Rayo. A ver. Yo no creo que tengan que haber límites en cuanto a la salubridad siquiera. Pero sí obligaría, o sea, como Estado, a poner una advertencia a sus usuarios de que por si acaso esta empresa tiene, yo qué sé, esta empresa hace sus baterías con plomo. En sus baterías, por ejemplo. Por si acaso. Ahora, si tú como usuario, a pesar de todo, prefieres el precio antes que tu salud, ya depende de ti. Entonces, tú como individuo estás eligiendo comprar algo que sabes que va en contra de tu salud. Ahí hay algo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama, eso es algo así como diferencia de información, distanciamiento de información, no me acuerdo cómo se llama. Pero es eso, o sea, es decir, lo que yo obligaría en todo caso a las empresas es a darle la información a los usuarios de que están consumiendo eso, que no es necesariamente con los sellos, pero si va muy en contra de tu salud, yo que sé, si usan plomo o yo qué sé. Bueno, como en la cuestión de los cigarros, ¿no? Que usan a lo mejor pesticidas. Bueno, está probado que fumar tabaco te da cáncer. Y es más, ellos te ponen ahí, por si acaso tiene, y aún así la gente sigue fumando. Claro. Se les vale madres. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Yo creo que si la gente quiere arruinarse la vida, tiene todo el derecho de hacerlo. De verdad te digo. Pero tienen que tener la información de que se le están arruinando. Claro. Oye, ¿tú crees? Es que, bueno, no sé si poner de esta manera bien la pregunta, pero ¿hay límites a la libertad? Perdón, es que justo ayer tuve como un debate con mi novia. Me estaba explicando de que hubo un caso en Alemania, ya lo había traído antes este caso, pero de que un tipo que era caníbal se comió a su víctima, pero fue consensuado. O sea, la víctima dijo, sí, quiero que me comas. Lo que pasa es que para mí es un caso súper... Me estoy yendo por la tangente. ¿Estaba mentalmente estable? Esa es la pregunta. Eso es lo que digamos... Si la víctima estaba mentalmente estable, yo no lo veo negativo. Yo creo que si una persona... ¿Quién mentalmente estable pediría que se la coman? Hay gente rara. Bueno, a ver, eres psicólogo, creo que es una buena pregunta, pero creo que me estoy saliendo del tema, pero era justamente o sea, lo que abogaban, digamos, como que el otro decía, cuando lo incriminaron, como que no, tenemos un contrato donde él incluso me firmó y tengo videos donde él habla y dice, sí, yo quiero que me coma, pero luego dijeron, no, es que no estaba estable mentalmente. Pasa lo mismo que con los niños. Ya. O sea, yo creo que los niños son propiedad de sus padres. No son otra cosa que, así lo voy a decir bien fuerte, propiedad de sus padres. Por lo tanto, los padres tienen derecho a elegir sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la misma cantidad de conocimientos que tendría un adulto. Claro. El cerebro termina de formarse entre los 21 y los 23 años. Antes de eso no puedes tener una posibilidad de elegir siquiera, porque no lo estás haciendo conscientemente, o al menos no en todas las aristas de la conciencia.
En ese caso, si una persona no está consciente, y esto aplica para todos los casos, y sé que me van a ver muchísimo como feminista, por ejemplo, si tú tienes relaciones con tu pareja y tu pareja está ebria y tú también estás ebrio, no me parece correcto. Porque ninguno de los dos está en la conciencia de aceptarlo. Ya. Y es algo que aplico en mi vida, y es algo que preferiría que todos apliquen en su vida. Ya. Porque así te evitas de problemas. Es decir, las personas tienen que ser conscientes de sus actos y por lo tanto aplicar responsabilidad individual. Si una persona es consciente, por lo tanto también es responsable. Si una persona no está consciente, por lo tanto no es responsable de lo que está haciendo. Ya. Y eso aplicaría en este caso. Si la persona si es mentalmente cuerda, no me parece negativo. Yo creo que las libertades se tienen que limitar de acuerdo a la responsabilidad y a la conciencia de las personas. Qué chido. Claro, claro, ya te entendí. Qué bueno. Oye, Ale, nos hemos quedado sin tiempo. No sé si querías hablar algo, mencionar algo más que nos hayamos, que se haya quedado, digamos, en la burbuja o fuera de esta conversación que tú consideras que era importante. Voy a aprovechar el momento. Ya, dale. Creo que es muy, o sea, estamos en un momento crucial, no solamente en Bolivia, sino en América Latina. Creo firmemente, y me van a creer loco, y espero que dentro de unos años este video envejezca mal al decirme loco, pero creo honestamente que América Latina puede ser el próximo continente de riqueza a nivel mundial. Yeah. Porque he empezado con Argentina y honestamente ese efecto rebote ya está llegando a Bolivia y está llegando a Chile, bueno, sobre todo a Chile, a Perú, y siento que la gente ya está preparada, digámoslo así, no como en los años 80, sino que de verdad ya está mentalmente preparada para tomar la responsabilidad de un gobierno liberal y de políticas liberales. Entonces, por lo mismo, siento que es necesario que la mayoría de los liberales dejemos nuestros puntos medios de lado, o sea, temas a ti te van a parecer irracionales, pero temas como derechos de autor dividen muchísimo a los liberales. Yeah. Temas mucho más radicales como LGBT, que el aborto, ahora que vamos a poner un VIP. Son más conocidos, digamos, esos temas, pero temas como el copyright, por ejemplo, o el servicio militar son temas que dividen muchísimo a los liberales. Siento que esos temas son mucho menos prioritarios que la economía. Claro. Y en la economía todos estamos de acuerdo. Así que, si quieren verlo así, es un llamado a la mayoría de organizaciones o influencers o lo que sea, liberales, que crean al menos en el libre mercado, o conservadores o patriotas o lo que quieran ser, pero que crean en el libre mercado, como para empezar un cambio de verdad en Bolivia. Y no digo un cambio político necesariamente, pero sí un cambio real y práctico, ¿no? Claro. Nada más eso. Claro. Bueno, oye, muchas gracias de vuelta. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes? ¿O cómo te podemos encontrar? Principalmente en YouTube. Suscríbanse. Queremos llegar a los 100,000 suscriptores. Estoy como Alele en Bolivia. También en Twitter como Alele_en. En Instagram como Alele en Bolivia. Y en Facebook también como Alele en Bolivia. SoundCloud también como Alele en Bolivia. creo que eso es todo. Y no, nada, de verdad, gracias por la entrevista. Me gusta mucho hablar de estas cosas. No, pues a ver cuando armamos un segundo round. Siempre nos quedamos sin tiempo. Y yo siento que han habido muchos temas que se han quedado suspendidos ahí. Quería hablar de más temas. Pero armamos un siguiente round en la 4ª temporada, si te animas. Dale. Nice, mil gracias. No, pues gracias. Y para los valientes que se han quedado hasta aquí, gracias por vernos y nos vemos en la siguiente.